Buenas tardes, señores. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, Gustavo. Hemos dado unos minutos más porque a la hora estipulada éramos la octava parte del grupo. Buenas tardes, David. El día de hoy tenemos la última clase de este grupo que ha sido de un horario medio golpeado, ¿no? Hemos tenido dos cancelaciones, ya habríamos terminado el curso. Buenas tardes, Pavel. Buenas tardes, Maricilo. Ya habríamos terminado el curso, pero tuvimos un feriado, tuvimos un día de duelo nacional, y bueno, coincidieron todos con el martes. Hubo un grupo que comenzó después de ustedes y ya terminó. Pero aquí estamos, en la última clase. Si hacemos un poco de recordar, hemos cubierto temas como... A ver, acá tengo. Ups. Ahora se me escucha mejor, creo. Ya. Hemos cubierto temas como el nuevo paradigma BIM en nuestra industria. Hemos tocado conceptos asociados a BIM, BDC, como ICE, LOD, PEP, COBI, etc. Hemos tocado los retos enfocados en el trabajo colaborativo. Hemos hablado del ciclo completo de la entrega del proyecto, los procesos. Hemos hablado de las normas y la evolución de las mismas que hemos hecho seguimiento desde Inglaterra, básicamente con documentos referenciables como del BS 2007 y muchos PAS y ahora el ISO, ¿no es cierto? Hemos hablado, ¿qué más? En las herramientas tecnológicas asociadas a BIM. Ustedes hicieron un buen trabajo allí en la adopción BIM, ¿no es cierto? Luego hemos cubierto el tema de la madurez BIM, en base a varios enfoques, SUCAR, entre otros. Y básicamente nos comparamos con los niveles de madurez que el Reino Unido estableció para sí mismos allá por el año 2012. 2011 empezaron el proceso, 2012 empezaron su carrera para lograr el nivel 2 de madurez, fecha de vencimiento 2016, lo lograron y ahí mismo se pusieron la siguiente meta para 2020, lograr el nivel de madurez 3, lo cual están ahí luchando por lograr. Y eso fue la clase pasada. Y la clase de hoy hemos hecho un laboratorio también donde se pudo ver un poco de lo que es posible o se está haciendo naturalmente en el nivel de madurez 1 en el que estamos en el Perú. Y bueno, hoy día vamos a hablar del Perú específicamente, el estado BIM del Perú o en el Perú. Ya con todo lo que hemos hablado, ya tenemos una idea. El asunto es la heterogeneidad que hay en este grupo. En este grupo tenemos gente con conocimientos BIM, algunos por algunos años, y también tenemos colegas que están recién incursionando por primera vez en este tema, sabiendo de qué se trata y qué figura juega en nuestra industria. Entonces, no podemos ir muy profundo mientras seamos tan heterogéneos, ¿no es cierto? Cuando ya empiecen a haber prerequisitos para siguientes niveles de cursos, entonces se va a homogeneizar la población estudiantil. Entonces, a lo largo del curso, y quiero algunas respuestas de hecho, a ver. Ustedes deben haber pensado o dadose cuenta de las cosas que faltan aprender, que quieren aprender, que se han propuesto aprender, o que tienen que aprender. Quisiera que me digan, y a mano levantada, en orden de mano levantada, ¿qué ha surgido en vuestras cabezas a lo largo de este curso? ¿Qué es lo que necesitan o quieren aprender?
Adelante, Catherine, cuéntanos. Profundizar el conocimiento en Revit. Ok. Todas las técnicas y usos que tiene. Me imagino que no manejas Revit en ninguna de sus plataformas para poder agilizar el tema de metrados. Excelente. Okay, tenemos Revit arquitectura, tenemos Revit estructuras, tenemos Revit instalaciones, tenemos gestión de modelos, usan Navisworks para eso. Tenemos, si eres metradora, hay una serie de softwares que se empalman al Revit para hacer costos y partidas. El Navisworks te sirve también para metrados muy eficientemente, si es que está bien modelado los softwares en Revit. Muy bien, Catherine. Daniel Tito, cuéntanos. Sí, buenas noches, ingeniero. Lo Buenas que noches. en realidad yo quise Daniel, se te fue el audio. cómo específicamente aprender. Quiero. ¿Me escucha? Sí, ahora sí, ahora sí. Sí, lo, lo que yo me quedé con las ganas de aprender un poco más era acerca de cómo armar específicamente un PEP, ¿no? A detalle. Entonces, Ajá, un curso de PEP. sí, estoy investigando sobre ese tema porque en realidad yo lo tenía previsto antes y hay plataformas como el Plannerlink que sirven para de manera más, ¿cómo se llama? Más, se puede decir fácil de saber cómo armar un PEP, ¿no? Pero en realidad eso, ¿no? Cómo armar un PEP. Bueno, te invito a que barras y te comas la literatura que yo he compartido con ustedes. Ahí hay documentos específicamente de la elaboración de PEPs. ¿Ok? Y he compartido documentos muy míos ahí. Así que aprovechalos. A Gracias, ver, ingeniero. gracias. Gracias. Karina, cuéntanos. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí te escucho, Karina. ¿Qué tal? Sí, bueno, si bien nosotros no vamos a aprender el Revit, no vamos a ser modeladores ni nada de esas cosas, lo que sí quería de repente saber era cuáles eran los puntos más importantes en los que podíamos nosotros fijarnos a la hora de contratar a alguien que sí nos ofrezca el servicio, como para que, como usted mismo ha contado, para que no nos estafen o no nos vendan una idea o un proyecto o un trabajo que a la hora no es lo que necesitamos, ¿no? Interesante tu pregunta. Eres la primera que lo hace en los dos grupos que he manejado este mes. Tu pregunta es respecto a contratación de modeladores o adquisición de clientes. Del servicio, no tanto, no solamente de modeladores ni de identificación de interferencias, sino del acompañamiento de alguien que sepa eh, aplicar la herramienta BIM desde el inicio del proyecto hasta el final, ¿no? Hasta la entrega, digamos. Ok, ok, ciclo BIM. Interesante. Si al final de esta clase no has quedado con una idea clara, alza la mano, porque ya debería estar clara y podemos hacer un pequeñísimo resumen para que tengas la idea de lo que se tiene que hacer. ¿De acuerdo, Karina? Ok. Entonces, a ver quién sigue. Pavel Cabezas. Ingeniero, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, Pavel. ¿Cómo estás? Sí, ingeniero, de todas maneras, en este curso pues no vamos a aprender ningún programa desde ya, ¿no? Sino la idea es cómo entender que hay que hacer caminar el BIM, creo, en los diferentes proyectos que nos vamos a enfrentar ahora de acá adelante. Yo creo que es bien difícil, porque de todas maneras las gerencias pues no cambian, ¿no? Las gerencias un poco se han puesto más duras, pero gracias a las normas que se han establecido recién hay alguna luz. Y yo sí, de verdad, estoy con ganas de aprender algo más, definitivamente. Yo sé que el curso que hemos llevado es muy poco, pero de todas maneras influencia en nuestra forma de pensar sobre el BIM. Sí. Muy bien, muchas gracias, Pavel. Este curso definitivamente es
las puertas del templo. Recién estás viendo de qué se trata y estás poniendo un pie adentro. Ahora hay que transitar un camino interesante. David, cuéntanos. Ingeniero, buenas noches con todos, compañeros. Pues para mí ha sido algo nuevo, ¿no? Algo nuevo y lo veo que es, pues, prácticamente muy, muy importante, ¿no? Esto, porque con ello, pues, en cualquier proyecto que uno participe, la aplicación de esta nueva metodología nos ayuda a evitar tantas falencias en la elaboración, a nivel de ejecución y a nivel de lo que es conservación, ¿no? Es muy interesante y creo que me ha abierto las puertas a seguir investigando, ¿no? En todo lo que es la metodología BIM, acá en el Muy Perú. bien. Muy bien, muchas gracias, David. Muchas gracias. Juan Yafac, ¿tú qué piensas? ¿Cómo estás, Alonso? Buenas tardes, compañeros. Mira, definitivamente uno sabe que el BIM es una mega tendencia, como todas las megas tendencias que hemos tenido, eso es imparable, va a tener que llegar de algún momento, va a tener que imponerse en algún momento, ¿no? Dentro de Perú, como se está poniendo en todo el mundo, ¿no? Entonces, este curso nos ha permitido, bueno, me ha permitido a mí tener las cosas más claras, ver cómo uno debe planear, ingresar en el uso de estas nuevas herramientas, cómo uno debe planificar, ¿no? Porque siempre hemos visto los modelos 3D, hemos visto las nuevas formas de control, de avances o de costos, y esto nos permite, bueno, a mí me permite tener las cosas más claras, ¿no? Siempre me ha dado ganas de aprender mucho más, ahondar mucho más en los temas, y creo que el tiempo ha sido realmente corto, pero a partir de ahora creo que vamos a tener que ahondar mucho más en algunos temas. Creo que seguro cada uno, de acuerdo a su experiencia, a su rama, va a ahondar en alguno más que en otro, ¿no? Es correcto, Juan, muchas gracias. A ver, ¿quién sigue? José Calderón. Sí, ¿cómo está? Buenas noches. De hecho, un tema específico de los que hemos tratado y me interesa así a corto plazo es el de nube de puntos, ¿no? En mi trabajo, bueno, elaboramos ingeniería sobre instalaciones existentes y muchas veces tenemos problemas con las interferencias, cosas que no se levantaron bien en la topografía, ¿no? El levantamiento, claro. Sí, entonces, de hecho, estoy promoviendo una iniciativa para la compra de un dron en el trabajo, porque veo todas sus facilidades que nos daría, ¿no? ¿Por qué marca te estás inclinando? ¿Perdón? ¿Por qué marca o modelo te estás inclinando de drone? Todavía estoy revisando información que me ha cotizado la gente de logística. Ajá. Pero de hecho es una herramienta que nos va a facilitar bastante el trabajo, ¿no? Muy cierto. Si por ahí estudias un poco lo disponible en el mercado y coincides conmigo, o tal vez quieras educarme más al respecto, la marca LIDAR está dando la hora en drones, ¿eh? Con capacidad de software y de velocidad de toma de datos potente, LIDAR. Sí, en una cotización he visto que, bueno, el dron puede trabajar con fotogrametría, ¿no? Y también otra tecnología es la del sensor LIDAR, ¿no? Pero la diferencia en costo es altísima, ¿no? Eso es verdad. Con fotogrametría estamos hablando de $10,000 más o menos, y con sensor LIDAR puede ser el triple o 4 veces más. Ay, ya lo hace prohibitivo ya, ¿no? Bueno, interesante, nube de puntos. Es algo en lo que tengo muy poca práctica. He hecho un par de ejemplos, bueno, tal vez 4 ejemplos, pero de ahí a ser metido completamente, no. Es interesante lo que vas a aprender. A ver, Milagros Cajavilca, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan? Hola, Milagritos, sí te escuchamos.
Sí, ¿qué tal, ingeniero? Mire, perdón, profesor. Sí, justamente a mí lo que me ha dado más ganas de aprender es el tema de lo que es modelamiento, Revit, y bueno, comparto en todo caso mi experiencia. Yo me matriculé a un curso en otro instituto online de Revit, y la verdad, la memotecnia que utilizaron no me gustó e hizo que yo abandonara el curso, que no le prestara mucho interés. Y entonces, Interesante. ¿Curso de qué fue? ¿De nuevamente, Revit? sí, netamente de Revit. Ok. Y era un curso en el cual o sea, el profesor, eran videos, clases grabadas, donde el profesor pues te decía, hacía unos ejemplos, pero no lo veía tan interesante. Cuando yo lo veía a mis amigos del área y lo veía, ellos hablaban con tal pasión que a la cual pues yo veía mi clase y yo prefería aprender con mis amigos, la verdad. Entonces, Interesante. de ahí nuevamente me dijeron, mira, ¿por qué no empiezas con un curso así de la metodología? Nuevamente me dice, porque esto te va a formar como profesional, es lo que va, prácticamente yo trabajo en oficina técnica y me dice esto va a estar definitivamente, persona que no conoce este tema me dice no va a estar muy bien posicionada, me dijeron. Entonces dije, ya, pues voy a animarme y en esto pues pillé el curso y la verdad sí, sí me ha gustado y bueno, por ello voy a seguir, voy a nuevamente a probar a ver suerte con el tema de modelamiento, más que todo porque eso me sirve a mí para los metrados. Lógico. Movimiento Revit, metrados, dices. Muy interesante tu experiencia, Milagros. Es muy cierto, y esto lo he visto demasiadas veces. Una cosa es saber un tema y otra cosa es saber enseñarlo. Hay una gran distancia entre un capo técnico y un docente. Y no estoy queriendo acá halagarme a mí mismo, no, pero yo le pongo esfuerzo al cómo se enseña, tanto o más en lo que qué se enseña. El cómo va a determinar el qué hacen ustedes con eso, digo ustedes o cualquier alumno. Yo enseño varios cursos en varias instituciones y obviamente he tenido que tener años de práctica previa siendo técnico en el tema para luego enseñarlo. Me alegro que te haya motivado y si necesitas, ¿cómo se dice? Sugerencias de lugares confiables de buena enseñanza, háblame por privado y te puedo dar algunos punteros. A ver, ¿quién? Milagros, ya hablaste, ¿no? ¿O has levantado la mano otra vez? No. Ok. Muy bien. Han mencionado Revit, modelamiento, metrados, el PER. ¿Qué más han mencionado? Nube de puntos. Hablaron de esta megatendencia que vino para quedarse y no se va. Totalmente cierto. Y ahora vamos a ver en qué posición de la carrera estamos. Seguir investigando normas y gerencia, puntos de contratación del ciclo BIM. Interesantísimo vuestras participaciones. Entonces, ahora vamos a empezar a entrar en cómo vamos en la adopción BIM en el Perú. Voy a mostrar o hablar bastante de dos artículos, particularmente, que se han escrito en el Perú, y los dos por el mismo autor. Estos dos artículos están en la librería, no, en la literatura que les he compartido, están ahí. ¿Okay? Uno de ellos es, a ver si me pierdo la página un ratito. Me parece que está en la primera página. Este de acá. Este estudio fue hecho por el ingeniero Dani Murguía, ¿okay? Doctor de la Universidad, doctor de Ingeniería de la Universidad Católica. ¿Okay? Y él realizó este estudio en el 2017 como parte inicial
de otro estudio que iba a realizar el siguiente año, pero se realizó 2 años después. Ingeniero, faltó las últimas diapos de la clase. Oh, la clase pasada no la terminamos. A ver. Déjame ver qué no hicimos la última clase. ¿Es eso cierto? Nos quedamos en niveles de madurez y el taller, ¿no es cierto? Muy buen punto. ¿Es eso cierto o me estás engañando? ¿Quién fue? Catherine Sánchez. Faltó las últimas diapos de la clase pasada. Ok. No me acordaba. Mira, no lo voy a hacer ahorita. Porque mira, justamente, a ver, estoy viendo mis papeles. Donde nos quedamos fue en el taller, ¿no es cierto? En el taller, el mapa de procesos. Que por cierto, algunos grupos de ustedes lo hicieron muy, muy chévere. Felicidades. Otros lo han hecho así nomás, por acá, por allá, ya para que no fastidie el profe. Pero bueno, no les queda otra a ustedes que hacer un mapa de procesos real cuando se enfrenten a una implementación real de una empresa real. ¿Ok? Implementación BIM me refiero. Sí, es cierto, no se terminó, pero menciona avances en el sector público de otros países. Sí. A ver, lo que estoy viendo es papel del Estado en la implementación BIM. Estamos hablando de papel público, ¿no es cierto? En forma genérica, de varios países, lo que han hecho. Adopción en Europa, adopción en Sudamérica, la escala de madurez de UK, Singapur como ejemplo, los roles de nuestro Estado, y terminamos con una radiografía, básicamente, de los roles de sectores públicos en el mundo, hacia Europa y Estados Unidos, con algunas empresas y qué cobertura de implementación BIM. Por ejemplo, unos son iniciadores y conductores, otros reguladores, otros educadores, otros financiadores, otros demostradores y otros investigadores. Justamente hoy día voy a mostrar una de esas imágenes y si nos queda tiempo, porque tenemos un examen, puedo mostrar lo de la clase pasada, que solamente eran 1, 2, 3, 4, 5 hojitas, 5 slides. ¿Ok? No es grave y era justamente el pre-clase de hoy. Lo de la clase de hoy es mucho más importante, entonces voy a continuar con la clase de hoy y si terminamos antes de las 9:30, hablamos de esas 4, 5 slides o diapositivas que faltaron de la clase pasada, ¿ya? Es muy cierto. No es trascendental, pero era un calentando motores para el tema de hoy. Gracias por recordarles, Catherine. Muy bien. Entonces, estábamos hablando de este estudio, el primer estudio de adopción BIM en proyectos de edificación de Lima y Callao. Ese estudio se hizo entre ingenieros, arquitectos. Acá tengo. Este no es. Bueno, entonces les muestro. Este es un estudio, ahí en la zona marcada se dice más o menos, son 323 encuestados. Entre estos encuestados se encuentran ingenieros, arquitectos civiles, gerentes de proyecto, jefes de campo, jefes de oficina técnica, residentes de obra, etcétera, etcétera. 323 encuestados. Y todo lo que vamos a mostrar de este estudio son una serie de estadísticas. Estas estadísticas, aunque puedan parecer, no sé, tediosas, quiero que las observen con un ojo futurista. Estas estadísticas nos muestran una ventana de negocio, nos muestran un camino libre donde podemos entrar y cosechar, donde nuestro poquito logro puede causar un gran impacto, porque nadie está haciendo ciertas cosas. Este estudio es muy, muy interesante. Ok, entre estos encuestados hay, a ver, más o menos, 30% más o menos tienen experiencia laboral,
de 1 a 5 años, otro 30% de 6 a 10 años, un 15% de 10 a 15 años y otro 15% más de 15 años de experiencia. Estamos hablando de gente con cultura nueva y gente con cultura ya fraguada, ¿no es cierto? De esa población, de ese universo de 323 encuestados, dice que conocen de BIM, ojo, de BIM, 94% de ellos. O sea, más de 300 personas de los encuestados conocen de BIM. Y 20 de ellos no conocen de BIM. 6%. Pero experiencias usando BIM, teniendo experiencia, 72% de esos 323 no tenían ninguna experiencia. Una cosa es saber de BIM y otra cosa es saber BIM. ¿Okay? Entonces, 72% no tenían ninguna experiencia, 20% tenían de 1 a 2 años, 7% de 3 a 4 años y 1% de 5 o más años. Todavía son muy poquititos. Y deberían ustedes abrir este documento. Pero su diapositiva no se está viendo por los porcentajes, ¿o me equivoco? No, lo estoy leyendo porque parece que no está en la diapositiva, lo siento. Por eso les digo, abran ustedes este documento. Se llama Primer Estudio de Adopción en Proyectos de Edificación de Lima y Callao. Ábranlo ustedes y yo voy a ir leyendo de las estadísticas algunos fragmentos que el autor ha escrito y pueden seguirme, algunas cosas las tengo en el PPT, algunas no. Pero gracias por el aviso. Okay. Bueno, este es el estudio. Entonces, esta es la población, y aquí arribita, no ven mi mouse ustedes, ¿no? Ahora sí lo ven, ya. Acá, la unidad de análisis del presente estudio es el proyecto de edificación. Ojo, la unidad de análisis es un proyecto de edificación como un estándar, ya que el objetivo es investigar el uso BIM a nivel proyecto. ¿Ok? Y acá abajo, pues ya leyeron ustedes, ¿no? 323 personas, 84% presenciales, 16% virtuales, abarcan 42 de los 63 conglomerados. Ok. Oh, estaba al revés. Esto es lo que estaba leyendo, señores. Esto es. Arquitectos, ingenieros, gerentes, jefes de campo, etcétera, etcétera. ¿Cuántos todos? Esto suma 323. Esta es la experiencia laboral de ese universo. Estos son los que conocen BIM. Conocen de BIM, 94%. 6% no conocían ni siquiera de BIM. Cuando yo llegué acá al Perú con estas ideas, 2010, 100% no conocían de BIM. Bueno, de los trabajos que apliqué, que postulé. Pero en conversaciones privadas, tal vez no sé, 1 o 2% conocería de BIM. Bueno, estas son las experiencias BIM de ese universo. Casi todos, 72%, ninguna. Año 2017, ojo, ¿ah? 18, pero la publicación dice 17. Bueno, esta es la cita. Entonces, empezamos con ciertas estadísticas. Primero, el estudio realizado, el del uso BIM por tamaño de proyecto. Miren los porcentajes. Tenemos que el sí verde y el no naranja, ¿no? Entonces tenemos un 65% casi de sí usan BIM los proyectos que son más grandes, los de 20.000 metros cuadrados para arriba. Y los chiquitos, menos de 5.000 metros cuadrados, apenas que 7% usan BIM. Esa es la tendencia. Muchos piensan que esto es para proyectos difíciles. En fin. Siguiente figura. Uso BIM, y les dejo que lo entiendan por unos segundos. Uso de BIM por tamaño de empresa constructora. Microempresa, pequeña empresa, mediana empresa, grande empresa. Microempresa, estamos hablando de personas de 10 a menos trabajadores. Pequeña sería de 11 a 50, 49 trabajadores.
mediana sería de 50 a 250 trabajadores, y la gran empresa es una de más de 250 empleados. Entonces, miren el uso de BIM según el tamaño de la empresa. ¿Por qué se da esto? Sí. Suele ser por el monto de inversión que se requiere para una implementación BIM, ¿cierto? Capacitaciones, computadoras, licencias de software, proyectos pilotos, tal vez espacio, músculo para equivocarse y repararlo, etcétera, ¿no es cierto? Así es como se ha venido dando. Esto no es un cómo debería ser, esto es un estudio de lo que ocurre, ¿ok? Ha estado ocurriendo hasta el 2018 que se hizo este estudio. Siguiente. Especialidades modeladas. Mire la estructura acero. Obviamente, en arquitectura, casi todos hacen modelado de arquitectura. Ahora, ¿a qué nivel de detalle y para qué usos? Es otro tema. En estructuras solamente volumetrías en concreto, como que la zapata, la columna, la viga, el cimiento corrido, etcétera, etcétera, es también un alto porcentaje. Pero en reforzamiento de acero, apenas la cuarta parte. Instalaciones eléctricas, sanitarias y electromecánicas. Esas sí tienen un buen alto porcentaje de especialidad modelada. Ojo, no estamos diciendo qué uso da. Entonces, acá la literatura dice, cabe destacar que solo el 27% de los proyectos que reportan haber usado BIM han manejado un modelo para el acero de refuerzo. Para el acero de refuerzo. Una es el cálculo previo que se haya hecho y otra es el metrado que se le puede sacar a los dobleces, ¿no es cierto? A los tipos de cable, de acero, etcétera, etcétera. Siguiente, autoría. Esto es interesante. Autoría de modelos por cada sistema. Verde es consultor externo, naranja es equipo BIM in-house, quiere decir la misma empresa que lo hace, la misma empresa que tiene el contrato lo hace. Y el moradito es el proyectista, el mismo diseñador, es el que es el autor de los modelos. Miren esto es iluminante realmente. Tenemos apenas 1 de cada 10 proyectistas produciendo su diseño en formato nativo BIM, sea Revit, sea otro software, pero en formatos BIM. ¿Okay? Alrededor del 50% de las disciplinas tercerizan. ¿Se dan cuenta esto? Yo les digo, en el año 2012 no era el 50%, era el 90% tercerizaban. Pero los especialistas para cubrir esa necesidad éramos un puñadito. Entonces nos faltaban manos. Ahora ya es el 50%. Ya muchas empresas están empezando a hacerlo dentro de ellos. Pero no significa que el diseñador lo esté haciendo, sino que tienen sus modeladores que agarran el modelo, que agarran el diseño del diseñador y lo convierten en modelo. Si entre ustedes estoy hablando con especialistas, proyectistas, es hora de romper la religión CAD, AutoCAD, 2D, y empezar a innovar en esta, a producir un diseño sin CAD. Esa sería la meta. Algunos piensan que es imposible, pero no, señores. Absolutamente no. Tenemos países enteros que ya están incluso, ¿cómo se dice?, desactivando sus licencias AutoCAD. Ya no se usa para nada, dependiendo del nivel de madurez que tienes tú para hacerlo, ¿no? Siguiente estadística. Nivel de uso de aplicaciones BIM. Acá tenemos los colores de izquierda a derecha. Nulo, bajo, moderado, alto y muy alto. Para cada uno de los niveles de uso.
Estamos hablando de visualización, diseño colaborativo, compatibilización de estructuras, compatibilización de instalaciones, planos 2D a partir de modelos 3D, metrados, presupuestos, de fabricación de componentes, simulación 4D, control de avance de obra, miren, control de calidad. Creo que el peor número de todos justamente es prefabricación. La literatura dice, una vasta mayoría, alrededor del 70%, utiliza BIM para visualización y compatibilización de estructuras e instalaciones. Si alguno de ustedes tiene experiencia con algo de los softwares BIM o algún proyecto en BIM, no pueden negar esto. Casi lo único para lo que se está usando es visualización y compatibilización. 24% de los proyectos reportan un nivel alto o muy alto de generación de planos 2D a partir de modelos virtuales. 24%. Alto, muy alto. Es el azulito y el morado, ¿no es cierto? Sí, 24, 25%. Prefabricación definitivamente no es una práctica común en nuestra industria. Hablamos localmente, ¿eh? Nuestra industria peruana. Usos muy bajos de modelos 4D, miren esa, la tercera línea contando de abajo. Muy poco uso. Y control de avance o control de calidad, bajísimos. Aún no se adopta BIM para el uso del proceso constructivo. Yo les digo, y esto me van a dar ustedes la razón tal vez dentro de 10 o 20 años, y es que el futuro de la construcción no tiene otro lugar que la prefabricación. Y este es boca de profeta, no quiero sonar altanero ni nada. ¿Recuerdan un hospital en Wuhan que levantaron en 10 días? También en ese mismo país, China, levantaron el edificio de 30 pisos. 30 pisos en 15 días. Pueden googlear esto, está en YouTube todos estos videos del espacio de tiempo acelerado y cómo se va levantando con el cronograma ahí la fecha. 15 días levantaron 30 pisos. Ahora, no significa que están construyendo en 30 días. Perdón, en 15 días. ¿Qué dije? ¿30 días? No. 30 pisos en 15 días. No significa que están construyendo en 15 días. El hospital de Wuhan no lo construyeron en 10 días. Lo armaron en 10 días. Este edificio de 30 pisos en 15 días lo armaron en 15 días. Pero la tendencia a prefabricación, de tener una planta, una fábrica que produce elementos a manera de legos, piezas de rompecabezas, a un nivel de supervisión y calidad computarizada, con tareas repetitivas, obreros que no están arriesgando alturas ni nada y siempre efectuando la misma labor, el nivel de calidad es altísimo, la rapidez de entrega es excelente, la cantidad de planeamiento que puedes tener es fabuloso y todo debe ser BIM porque está precomputarizado y la mano de obra debe salir de la obra y entrar en la planta de producción de prefabricados. Y esto va a ahorrar a las empresas, a las constructoras, y es más, hasta la mano de obra va a empezar a bajar y desaparecer, tendencia a la desaparición, porque no solo van a haber plantas prefabricados, sino va a empezar a entrar la robótica. ¿Te acuerdas cuando los carros eran hechos por un grupo de 150 artesanos, expertos y artistas? Luego entró Henry Ford y creó la línea de producción masiva, y luego entró la tecnología y empezó a robotizarse todo, y ahora ¿cuántos empleados trabajan? De los cientos que había en una planta de carros, ahora son un puñado nomás, todo lo hacen los robots. Y la construcción es mucho, mucho más cuadrada y simple que la dificultad de un automóvil, como son ahora, computarizados y con sus formas ergonómicas y al viento, aerodinámica, etcétera, etcétera. Mira que fabricar columnas, zapatas, muros, ventanas y cañerías y un ambiente es sumamente más sencillo. Solamente que no se está invirtiendo allí, pero se va a invertir. Ese es el futuro. Es más, hay una carrera que es la carrera del futuro. Y esto es, como dijo mi asesor
de tesis, Víctor Zayas, me dijo, la carrera del futuro es la ingeniería de materiales, porque estamos en la carrera constante como raza humana de encontrar el material más fuerte y más liviano a la vez. Y esto es una serie de mezclas de polímeros y combinaciones químicas para lograr resistencias, los teflones y los cerámicos y los... En fin. Combina eso con lo que se viene, robótica, materiales, química, nanotecnología y los prefabricados en la construcción. Y en 10, 20 años nuestros hijos van a construir de una manera que se van a reír de cuando escuchen nuestras historias. Pero miren esta foto que estamos mirando. Esta es la foto del cambio. Realmente estamos en un proceso transitorio. Nunca más va a ser así. Cada vez la línea azul va a bajar, 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 bajar hasta que deje de existir. La línea celeste va a aumentar, aumentar, aumentar hasta que sea lo único que haya en todas las aplicaciones. Bueno, estoy hablando mucho. Giancarlo Campos, sería excelente poder ahorrar costos y tiempo, pero debe de haber una buena sinergia entre los involucrados. Por supuesto que sí. Ahora, yo estuve averiguando los costos de implementación de una compañía, una planta de producción de prefabricados. Una planta que pueda disruptir, no sé si se dice así, que pueda realmente causar un efecto en la industria, cuesta entre alrededor de 50 a 100 millones de dólares. Entonces, no tengo ahorita eso en mi bolsillo, entonces todavía no lo hago. Pero los bancos, la industria no está tan educada en ese tema, por lo que ni los bancos están dando préstamos para planes de proyectos como ese. ¿Okay? Solo cuando una mega compañía traiga una mega inversión y haga una mega planta, entonces vamos a darnos cuenta cómo se lleva toda la construcción por ahí. Hay algunas leyes que tienen que cambiar también, como las leyes de transporte y las habilitaciones de ancho de vía y seguridades y los cables que cruzan por arriba, porque las piezas que uno lleva sean solamente muros o vigas, o tal vez puedan ser incluso conjuntos ya creados, como el hospital de Wuhan. Traían el módulo completo y ¡pum!, lo ponían encima, lo amarraban, lo conectaban y ya, siguiente módulo, siguiente módulo. El módulo venía armado con tubería, electricidad, luces y todas las cosas. Pero en fin, sí, ese es el futuro. Ese es el futuro. Pero estamos atrás en cuanto a no podemos hacerlo ahorita. Hay muchas cosas que tienen que pasar para que se abran las puertas para esa posibilidad. Siguiente estadística. Grado de aplicación BIM con subcontratos. Nulo, bajo, moderado, alto, muy alto. Acero de refuerzo, encofrados, vidrios, ventanas, muros, cortina, mobiliario, muebles de cocina, closet, instalaciones eléctricas, sanitarias y mecánicas. La que más implementa, mira, la que más usa BIM subcontratado son las disciplinas de instalaciones. Me enorgullezco porque yo estoy empujando justamente esta disciplina de BIM desde siempre. Cada vez que me llegan contratos de arquitectura, se los doy a mis socios arquitectos. Contratos de estructura, se los doy a mis socios estructurales. Pero contratos de instalaciones me los agarro yo. Y estoy ya mucho tiempo empujando esto. Y veo esta estadística que me ha hecho sentir orgulloso. El año pasado estuve en un proyecto en el Hospital Naval, acá en la Avenida Venezuela, para una empresa norteamericana. El asunto es que el Hospital Naval tiene un territorio atrás, unos grupos de terrenos atrás del hospital, que no son tierra peruana, son tierra americana, literalmente. Uno tiene que tener pasaporte para entrar esa puerta, ahí atrás del hospital. Es como, tiene categoría embajada. ¿Okay? Entonces, hicimos ahí adentro, había unos laboratorios de vacunas para enfermedades tropicales y cosas así. Y bueno, estaban haciendo una serie de reformas estructurales, y yo fui ahí el ingeniero supervisor de estructuras. Y a la hora de planificar, bueno, la metodología de trabajo de construcción es muy diferente entre los gringos que acá. Entonces,
La metodología fue interesante y cuando querían aplicar los encofrados, ¿okay? Me preguntaban cómo aplicamos los encofrados que queremos, pero aquí en Perú. Entonces aproveché la coyuntura evolutiva en la que estamos con BIM y les hice todos los encofrados en BIM, justamente. Y salieron los metrados de cuántas placas, cuántos seguros, cuántos ganchos, cuántos verticales, cuántos diagonales, etcétera, etcétera, etcétera. Y se lo pasamos a un contratista que nos produjo todos los materiales y ya. Pero fue una experiencia muy, muy interesante de encofrados, pero muy pocos lo están usando, muy, muy pocos. Vidrios, muros, ventanas. ¿Alguien conoce a esta marca que hace los muros cortina? Una marca, un nombre japonés. Furukawa creo que es. Miyasato, ese es Miyasato. ¿Alguien sabe si Miyasato está haciendo sus muros cortinas en BIM ya? Pero yo no lo sé, pero ya deberían. Su nombre está en boca de todos. Pero mira, el porcentaje de nadie lo hace es muy, muy alto, más del 50%. Grado de aplicación BIM. La literatura dice, en general el nivel de colaboración es muy bajo, excepto de las instalaciones eléctricas, sanitarias y mecánicas. Este bajo nivel de cooperación limita el uso de los modelos BIM a un nivel de detalle LOS 400, nivel requerido para ensamblaje en obra. ¿Okay? Si no tenemos otros bien modelados, ¿cómo podemos llegar a niveles de detalle avanzados? Un ratito. En fin, nadie puede irse de directo, ninguna disciplina ni aplicación puede irse directo a la perfección y a la aplicación máxima sin que el resto suba también. Estamos todos amarrados entre nosotros, es como la carrera de piernas amarradas entre todos. Todos saben correr, pero solos. A la hora de correr en grupo es otro tema, mucho más complicado. Siguiente estadística. Etapa en la que inician la compatibilización con BIM los proyectos de edificación urbana. Etapas de diseño en azul, etapas de construcción en rojo, etapas entre diseño y construcción en verde. La literatura es interesante lo que dice acá. Dice, esta sección muestra que el 61% de los proyectos inicia el uso de BIM en la etapa de diseño. Eso suena excelente. 19% en la etapa de licitación, entre diseño y construcción. 20% durante la obra. Cabe resaltar que ningún proyecto reporta utilizar BIM para la etapa de definición de proyecto, antes de diseño, ¿no? Lo cual sí sucede en mercados más maduros. El final del párrafo en este estudio dice algo importante respecto a ese 61% de que usan BIM en el diseño. Dice, la gran mayoría de este 60% que reporta utilizar BIM en etapa de diseño, aún realiza diseño en 2D primero. A partir de ello, los modelos 3D. Entonces, ok, sí, lo hacen para levantar el diseño, pero no es que están diseñando. Ok, hay que observar con la ceja levantada esa estadística. Siguiente, conceptos BIM. Ahora entramos a totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. BIM permite el trabajo colaborativo. ¿Okay? La gran mayoría está de acuerdo o totalmente de acuerdo. BIM requiere cambios en las políticas de las empresas. Son conceptos, ojo. BIM es un cambio en los procesos de trabajo de las empresas. BIM es una tecnología para hacer modelos 3D. Mira eso. Ese concepto último es tremendamente, no es falsa la palabra, pero mediocre, pobre. Mira cuántos sí piensan eso. La literatura dice, la gran mayoría considera que BIM permite el trabajo colaborativo, 90%, el primero. Y que BIM es un cambio en los procesos de trabajo de las empresas, más de 80%.
otro lado, alrededor del 70% considera que BIM es solo una tecnología para hacer modelos 3D y que requiere cambios en las políticas de las empresas. Vamos acercando a la resistencia. Percepciones sobre BIM. Aquí es donde vemos a la resistencia, justamente en los últimos dos ítems. Los egresados, ojo, percepciones. Los egresados de las universidades saben de BIM. ¿Cuánto estamos ahí? El verde, desde el celeste hasta el verde, tenemos a un 71%, 70%. BIM funcionará si el inversionista o el Estado obliga su uso. Mira, ¿cuántos están de acuerdo con eso? BIM tendrá mayor beneficio si las otras empresas también usan BIM. Ahí no hay nadie en total desacuerdo, mira. Implementar BIM requiere especialistas, ¿qué dice? De especialistas que asesoren la empresa. A ver, la literatura de esto dice, un 40% de los usuarios considera que los egresados de las universidades saben de BIM. 40% de los usuarios consideran. El verde no está incluido porque el verde es ni de acuerdo ni en desacuerdo. Entonces, llega de 100 a 60, son solo un 40%, ¿cierto? Un 60% considera que BIM se difundirá mejor si el cliente privado o el Estado obliga su uso y más. Obliga su uso, sí. Y más de un 80% considera que las empresas especialistas asesoran para la implementación. Por otro lado, más del 90% considera que BIM tendrá mayor beneficio si otras empresas también usarán BIM. 90%. Asimismo, más del 80% considera que BIM tiene beneficios para el cliente. Y ojo aquí. Otra vez, más del 80% considera que BIM tiene beneficios para el cliente, el proyecto y los usuarios finales. Sin embargo, esto es interesante y contradictorio, ya que la mayor difusión de BIM viene por el lado del contratista general, sin participación mayoritaria del cliente. Todos sabemos que es bueno para el cliente, pero el que más lo empuja es el contratista, no el cliente. Un 35% considera que su experiencia, y aquí está la resistencia, los dos últimos ítems, un 35% considera que su experiencia le permite detectar problemas en 2D sin necesidad de BIM. 35%. Luego, esta pregunta debe leerse en conjunto con la siguiente, que dice que BIM solo sirve para proyectos complejos o grandes. Es respaldada solamente por un 15%. A pesar de que la tercera parte de los encuestados, 35%, cree que puede seguir trabajando sin BIM, la gran mayoría, el 85%, considera que BIM también sirve para proyectos no complejos. Este es el mercado, señores. Esto es lo que están pensando allá afuera. Este es el que piensa el gerente. ¿Y por qué piensa eso? Porque solo sabe eso, pues. Cree que sabe. Cada uno de estos ítems que vayamos viendo, luego revisen esta clase ustedes mismos y planteen ustedes dónde está tu empresa, dónde estás tú, dónde está tu gerente en cuanto a conceptos, a usos, a percepciones, y entonces qué debes abordar. Siguiente, expectativa de esfuerzo, resultado y actitud sobre el BIM. Es fácil desarrollar nuevos estándares de trabajo con BIM. Es fácil aprender el uso de las herramientas BIM. Es fácil gestionar proyectos con BIM. Ahí tenemos un gran porcentaje que está ni de acuerdo ni en desacuerdo. Y tenemos un 30 y tantos % que está en desacuerdo y un 40 y tantos %, 40 entre promedio, con el tercero, está en total de acuerdo.
Es fácil, que es fácil, que es fácil. Así que está muy, muy pareja la oposición acá. BIM permite reducir costos y plazos. Ahí sí todo el mundo tiene que opinar. No hay nadie en total desacuerdo. A ver, la literatura dice, solo un 30% de los encuestados considera que es fácil desarrollar nuevos estándares de trabajo, aprender las herramientas o gestionar proyectos con BIM. Por otro lado, existe una alta expectativa de resultado. Alrededor del 90% considera que BIM permite reducir problemas de la información de los proyectos. Alrededor del 70% considera que permite reducir retrabajos, mejorar la productividad, reducir costos y plazos. Y finalmente, la actitud en general es positiva. Más del 90% está de acuerdo o totalmente de acuerdo con que BIM es una buena idea. Los últimos ítems. 88% considera que BIM es bueno para la empresa y 76% considera que BIM hace el trabajo más interesante. Todos están a favor por esto, pero ¿cuántos conocen? Hay una gran brecha ahí. Esa es la brecha que tienes que puentear, crear el puente de un lado a otro. Siguiente. Influencia social, compatibilidad e intención de uso. Yo sé usar BIM. Mira eso. Hay demasiado terreno de mejora. Y tu mejora va a causar un gran impacto. Mira, ¿cuánto por ciento está en desacuerdo o en desacuerdo o totalmente en desacuerdo? Me gustaría trabajar con BIM en los próximos años. Y con respecto a mi estilo personal de trabajo, el 30% de los encuestados afirma que sabe usar BIM, mientras que el 75% considera que le gustaría trabajar BIM en los próximos años. Por otro lado, un 50% considera que BIM es compatible con su estilo personal de trabajo, y solo un 20% considera que BIM es compatible con sus No se preferencias. escucha bien. No te creo. ¿Me escuchan bien ahora? Profesor, no se escucha bien. A ver. Sí, al parecer hay un problema con la red del ingeniero, supongo. Hola, hola. Parece que no hay audio por el lado del ingeniero.
Ya, estoy de vuelta, ¿me escuchan? Sí, Ya, ok, gracias. Disculpen, señores, tengo una frustración con esta plataforma Upesina. Lamentablemente, no sé qué pasa. Yo soy docente en varias otras plataformas online y ninguna me hace esto. Y esta me lo hace en cada clase. Así que bueno, por lo menos yo salí, entré y sigue grabando, así que no se ha perdido nada, no se ha interrumpido nada. A ver, ¿dónde me quedé? Disculpen, si escribieron algo mientras salí no lo veo, así que, ¿saben qué? Ya que estamos en esto, voy a traer un poquito de agua, ¿ya? Ok, estoy de vuelta. Ok, entonces, ¿solamente en este slide no se me escuchó o desde el anterior? Expectativa y esfuerzo, resultado y actitud sobre BIM o influencia social. Solo esta, ya, ok. Influencia social. Yo sé usar BIM. Miren la gran disparidad que hay. ¿Cuántos totalmente sí y cuántos totalmente no? Rojo y verde son que no pasa nada. Hay mucho terreno realmente para causar un impacto. Me gustaría trabajar con BIM en los próximos 2 años. BIM es compatible con mi estilo personal de trabajo. La literatura que dice acá, influencia social, compatibilidad e intención de uso. Dice, el 30% de los encuestados afirma que saben usar BIM, mientras que un 75% considera que les gustaría trabajar con BIM en los próximos 2 años. Por otro lado, 50% considera que BIM es compatible con su estilo personal de trabajo. Solo 50%, la mitad. Que solo un 30% considera que BIM es compatible con los procesos de su empresa. Finalmente, un 90% considera que BIM da una ventaja competitiva a la empresa y al profesional. Y solo 20% afirma que usará BIM solo porque otros usuarios usan BIM. A veces no estamos muy apasionados de este cambio, pero como todos están cambiando, tenemos que cambiar. Ok, solo 20% de los encuestados se inclinan a esa opción. Esta es la realidad peruana. El apoyo de la empresa. Pavel me parece que mencionó eso. Miren esto. Es fácil convencer a la gerencia para usar BIM. ¿Cuántos totalmente de acuerdo y cuántos en total desacuerdo? Muchos no opinan, no les interesa, y algunos dicen que están de acuerdo. Es un total de 45% más o menos. El apoyo de la empresa. La literatura dice un 90% considera que el uso BIM requiere el apoyo de la alta gerencia. O sea, casi todos estamos de acuerdo con eso. Pero solo un 35% considera que es fácil convencer a la gerencia para usar BIM. Estos resultados pueden sugerir una gran barrera para la difusión dentro de la organización. Entonces, antes de convencer a tu gerente de cambiar a BIM, predícale, enséñale, muéstrale por qué él debe querer, por qué quiere, él quiere querer el cambio, ¿no es cierto? ¿Por qué le conviene? Quizás, dice la literatura, quizá la barrera más importante es la falta de resultados visibles para la alta dirección. Y esto es difícil mostrarles cuando no lo hemos hecho todavía. Estamos hablando de literatura, de teoría, ¿no es cierto?
Más del 20% de los encuestados afirma que la empresa ya utiliza BIM, un 40% afirma que la empresa planea utilizar BIM en los próximos 2 años. Esto fue hecho en el año entre 2017 y 2018. Entonces, estas expectativas de empresas que planeaban usar BIM en los próximos 2 años, ya lo están usando. Ahora, ¿qué progreso tuvieron en el año pandémico de este 2020? No sabemos, ha atrasado a todos esto. Pero la intención está allí. Todos saben que la urgencia ya está a la puerta. Siguiente. El siguiente va a ser el siguiente estudio. Mismo autor. Bueno, en asociación con otros personajes también. Si abren este estudio y leen las explicaciones primigenias. Este es un estudio realizado ya no a 323 usuarios finales, sino a un promedio de 20 gestores de impacto. Lo llaman, tiene nombre, se me fue. Lo llaman como héroes, no. Difusión, no producción. Se me olvidó el nombre. Indicaciones, objetivos, etapas. Campeones e impulsores, eso es. Algunos personajes icónicos del inicio de BIM en el Perú, gente que ha salido en revistas, gente que ha hecho publicaciones, gente que tiene sus empresas, etc. Ok, más o menos 20 de ellos han sido entrevistados, encuestados para producir este estudio de macroadopción BIM en el Perú. Ya es 2019. Es muy interesante este estudio si se observa con cuidado. La introducción más o menos dice, el presente reporte presenta los resultados del primer estudio de macroadopción desarrollado entre enero y mayo del 2019. Se midieron los 5 modelos de macroadopción BIM desarrollados por Zucker y Kassem, los australianos, que hemos citado varias veces. Y se han producido 5 modelos, modelo A, B, C, D, E, de los cuales yo voy a hablar solo de 2 o 3. Pero sería interesante que lo lean. ¿Ok? Se crean matrices de desarrollo. En el modelo A, por ejemplo, vamos a ver. A ver, el modelo A pesar que solo estoy poniéndoles aquí el resultado final, en realidad es una matriz de 9, de 3x3, ¿no? Una matriz de 3x3. Donde por un lado tenemos tecnologías, procesos y políticas, y por el otro lado tenemos modelado, colaboración e integración. Entonces eso produce 9 combinaciones. Tecnologías de modelado, proceso de modelado, política de modelado. Tecnología de colaboración, proceso de colaboración, política de colaboración. Tecnología de integración, procesos y políticas de integración. Y es la respuesta de nuestro nivel de adopción. Desde alto, medio, medio bajo y bajo. Respondido por estos representantes o campeones del tema BIM, campeones e impulsores lo llaman, ¿no? Entonces, en tecnologías de modelado, parece estar medio alto. Tecnologías, no significa que hayan capos haciéndolo, pero las tecnologías sí están. Procesos de modelado estamos en medio. Y eso que tenemos 10 años de experiencias aquí, por allá, en el Perú. Y en políticas de modelado estamos en medio bajo. ¿Okay? Tecnologías de colaboración, medio. Tecnologías, pero procesos de colaboración, medio bajo. Y en políticas o estándares, pues nada, bajo. Y en tecnologías de integración, hay tecnologías, medio bajo. Sin embargo, nada más. Nada más, no hay experiencia, no hay política, no hay estándares, no hay nada de eso. Dice, en áreas de difusión, que es el modelo A,
La capacidad de la industria en la etapa de modelado es media, en total es media. En el Perú hablamos, ¿ah? En la etapa de colaboración es media-baja y en la etapa de integración es baja. Ahí se ve eso en el cuadro, ¿no es cierto? Entonces, en las tres características, modelado, colaboración e integración, quiero leer un poquito con ustedes. Modelado. Acá no he podido resumir lo importante porque todo es importante. Perdón, creo que alguien ha entrado. Bueno, perdón. Modelado. Las tecnologías y procesos de modelado tienen un mayor nivel de madurez en el Perú debido al uso de modelos BIM por casi 10 años acá. Hablamos del Perú. Sin embargo, al existir procesos paralelos entre 2D y 3D, todavía estamos pegados al AutoCAD, la documentación del proyecto sigue siendo mayoritariamente en CAD 2D. Mientras que el uso de modelos 3D solamente queda para visualización, coordinación 3D y detección de incompatibilidades o interferencias, ¿no? Es el uso más pañal, básico. Por tanto, la adopción de políticas de modelado o estándares para crear es medio-bajo a bajo, ¿no? Además, en el Perú no existen estándares nacionales aún, repito, o agrego, para crear información. Las empresas que han empezado a usar han tenido que crear sus propios estándares con el personal interior de su propia organización o con consultores externos. Ahí es donde hemos venido entrando a los implementadores BIM. En empresas creando estándares, escribiendo manuales, entregando plantillas, entrenando procedimientos, etcétera, etcétera. Y las compañías grandes que sacan su estándar y lo publican, pues se vuelve pues el fruto más deseable de todos los demás para poder usarlo, imitarlo, copiarlo, expandirlo, ¿no es cierto? Pero todo esto es la forma de generación de estándares, pero privada, de lado a lado. Yo creé el mío, te comparto acá, tú te motivo a ti, etcétera, etcétera. Pero no es de arriba abajo, ni necesariamente de abajo arriba. Siguiente, eso fue modelado, el nivel donde mejor estamos, ¿ok? En modelado estamos mejor. Luego, en colaboración, tengo acá, ven mi mouse, ¿no? A ver, no quiero leerlo todo. Los proyectos tienen BIM managers o coordinadores BIM. Los proyectos, sin embargo, estos pertenecen mayoritariamente a las empresas constructoras. Y nada más, se acaba el proyecto, se acabó el BIM manager. Al existir una combinación de uso 2D y 3D, no existen protocolos de colaboración multidisciplinaria para crear el proyecto nativo en 3D. Esto es muy importante, señores. Esto es útil para nosotros. Todavía podemos utilizar el 2D en AutoCAD y pasarlo a 3D, pero esta utilidad es nuestra vaca. No sé si han leído el libro La Vaca, pero la vaca suele ser aquello que más atesoro, aprecio y que tengo miedo de soltar. Es mi salvación. Pero resulta que justamente esa vaquita, que es la que me da mi leche, esa es la razón por la que no progreso a otra cosa mucho mejor. Es una historia simpática de un librito, La Vaca. En fin. Integración. Entonces, su uso está en una etapa incipiente en colaboración, ¿no es cierto? Estamos incipientes. Y en integración, como consecuencia de los anteriores, la etapa de integración tiene el menor o más bajo resultado. El uso de entornos de datos compartidos, CDE, Common Data Environment, o servidores para que todos los miembros del equipo de proyectos suban y compartan información en tiempo real, es muy limitado aún. Los procesos y políticas asociados requieren intervención de los tomadores de decisiones públicos y privados. No sé cuántos de ustedes estuvieron involucrados en el proyecto de las Panamericanos el año pasado. Allí trataron de usar un sistema de área de un entorno común de datos, ¿ok? Pero déjenme decirles que fue
de mediocre a un fracaso, ¿ok? Pero fue nuestro intento macro, ¿no es cierto? Grande, en algo grande, pero tiene muchísimo, muchísimo que mejorar. Y este es el proyecto ícono que se está usando como representación peruana de su implementación BIM, ¿eh? Pero nuestros usos han sido realmente, no quiero decir mediocres o malos, ha sido poquito, y lo poquito que hemos hecho lo hemos hecho tambaleando, ¿ok? Hay mucho, mucho más. A ver, entonces ese fue el modelo A de este estudio. El modelo B habla de las publicaciones notables y el aprendizaje y educación como nación, ¿ok? En este rubro o modelo han tenido una calificación medio-bajo. Tienen que ver la guía para ver el cuadrito que no lo he puesto acá. Pero aparece entre campeones e impulsores, aparece en medio. Luego en infraestructura tecnológica aparece hasta medio. Todo lo demás, solo hay 2 que aparecen en medio-bajo y el resto está en bajo-bajo. Como promedio, en este rubro de publicaciones notables de aprendizaje y educación en el contexto BIM, Perú ha tenido una calificación medio-bajo. No existen guías o protocolos disponibles para el mercado, aún. ¿Okay? Ojo a lo que estoy diciendo. Lo que se tiene previsto, y acá tenemos 5 ítems en el plan de implementación BIM del Perú. Estándares y requerimientos BIM, ahorita para julio de 2021. Esperemos que cumplan. Tenemos al MEF, ¿cómo se llama? Al Ministerio de Economía y Finanzas, con varios colegas ahí que están empujando ya estos estándares y requerimientos que van a ser publicados en julio de 2021. También ya se está planificando hacer algunos proyectos piloto nacionales, proyectos públicos, aplicando estos estándares BIM en julio de 2021. El uso, ya se va a empujar el uso de proyectos públicos, ya en tipologías seleccionadas, está pensando en los tipos de escuelas, ya en forma habitual para julio de 2025. No es en julio empieza, en julio ya es un hecho. O sea, se tiene que venir empezando, ¿no es cierto? Aunque ya va a haber un marco regulatorio para articular BIM con sistemas administrativos del Estado, también julio de 2025. Esto es más importante de lo que creen, marco regulatorio para articular BIM con sistemas administrativos. Estamos hablando acá de un entorno común de datos, CDE, Common Data Environment. Hay planes de tener su propia plataforma estatal que va a ser la nube de gestión de proyectos, con un acceso indicado al proyecto indicado, al contratista indicado, del contratista indicado, y todos adentro de esa nube privada de proyecto. Todos tendrán el acceso necesario a toda la información actualizada en tiempo real. Eso requiere inversión fuerte. Y quinto, mandato BIM para todo el sector público para julio de 2030. Son 10 años, ya hemos hablado de esto, ¿no es cierto? Son 10 años de plan que se tiene. Y me da mucha pena porque hace 10 años empezamos yo y algunos colegas entusiastas con estas mismísimas metas. Y nos juntamos con tal emoción y con tal visión que sabíamos que para el 2015 Perú iba a ser la capital BIM del mundo. Bueno, sino de Latinoamérica nomás. Y así empezamos el 2011 a negociar con Capeco, la Cámara Peruana de Construcción, a crear el comité BIM de Capeco. Y ahí nos enfrentamos con las primeras realidades de burocracia, corrupción y trabas, por el simple hecho del deporte de poner trabas. Resistencia al cambio. Nos tomó un año. Y finalmente, en octubre del 2012, estábamos inaugurando el comité BIM de Capeco. Y luego implotamos por aspecto social exclusivamente humano. No nos faltaba experiencia, no nos faltaban estándares, no nos faltaba conocimiento, guía, no nos faltaba nada. Pero entre nosotros empezó a ocurrir
que no te digo el nombre de tal persona porque es mi cliente y no me lo vas a quitar. Otro empezó a robar clientes del otro, empezó a pasar información del otro lado a otra empresa, empezó a hacer arreglos privados por un lado, a querer sacar ventaja económica, a cobrar de allá y a sacar, meter las manos en las arcas, a empezar a robarnos empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Fue una mordedera tan desagradable que para el año 2014 casi se desintegró el asunto. Casi. ¿Ok? Yo personalmente estaba ya metido en la graduación de mi carrera y me tuve que apartar. En el año 2018-19 se han vuelto a armar con fuerza. ¿Ok? Y ya con otros patrones porque ahora sí está involucrándose al Estado. Bueno, en fin, eso no era parte de la diapositiva. Ahora, en cuanto a aprendizaje y estudios, esta es la involucración del Estado, lo que está programado a hacerse, ojo, hay que estar atentos a esto. Y en el aspecto educativo privado, la educación BIM ha empezado en las universidades, más o menos. La Universidad Católica tiene un curso BIM como electivo de pregrado en la carrera de Ingeniería Civil desde el año 2014, más o menos, ¿eh? 2015 yo supe. Pero en su registro está ahí 2014, dice. La UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería, tiene un laboratorio de diseño y construcción virtual en su Facultad de Ingeniería Civil, con el propósito de investigación. Luego, la nueva carrera de Ingeniería Civil en la Universidad de Lima entró con su plus, ¿no es cierto? Entró incorporando BIM al currículo ya. Y ellos han hecho un convenio con la Universidad de Stanford, CIFE, ¿no? CIFE de Stanford para la promoción del BDC, básicamente. Y bueno, recientemente han hecho su congreso. Y muy bien, sin embargo, no existe evidencia alguna de educación BIM en carreras de arquitectura, ingenierías, otras lugares de educación técnica, como cursos de parte de una currícula completa, ¿no? Sí, hay cursos libres, hay por aquí, por allá, sí hay, pero como currícula de una carrera completa. Por tanto, existe un gran camino por recorrer para cerrar la brecha entre el estado actual y los retos que BIM implica a las instituciones educativas en el futuro cercano. Que esperamos que hayan cambios en estos asuntos, alborotos universitarios que están habiendo con el Congreso. En fin, hay mucho pan por rebanar. Y perdónenme, pero el 90% de nuestra problemática es mi forma de pensar. Es nuestra idiosincrasia, es la bendita criollada que nos hace buscar atajos o satisfacción personal o mi propio beneficio y punto, y nos mantiene pobres. Es una mentalidad pobre, la mentalidad de la trampa es pobre, destinada a la pobreza. En fin, no me quiero emocionar por ese lado. Esa es la educación en modelos B de este estudio. El modelo C, y no quiero abarcar más, nos dice, respecto a la forma de difusión que ha ocurrido en el Perú, de acuerdo a los encuestados, tenemos las formas de difusión descendente, radial y ascendente. En Perú se puede concluir que la dinámica de difusión es radial, en particular con las empresas constructoras grandes. Aquí empezó. Y ellos han predicado a derecha-izquierda. Y han obligado a los de abajo, ¿no es cierto?, a que se adapten porque así exigimos. Y porque son empresas grandes, han empujado a que finalmente el gobierno esté tomando iniciativas. Pero el inicio ha sido radial, de lado a lado. En las guías inglesas del Reino Unido, esto lo llamaban sideways. Este método lo llamaban top-down. Hemos hablado de esos métodos y hay algunos países que han empezado de arriba y han bajado. Y hay otros que están bottom-up, se llama, desde abajo arriba. Nosotros, Perú, ha sido radial. Y pronto va a empezar la cascada de arriba si es que cumplen sus fechas de su plan BIM el Estado.
A ver, vamos a tomar un break en unos 5 minutos. Faltan unos minutos y vamos a tomar un break para pasar luego a lo que Perú ha hecho. Quiero hacer un resumen acá de lo que Perú ha hecho. Hemos hablado de dos investigaciones importantes que nos han pintado la cancha, cómo está Perú. ¿Ok? Y esta diapositiva de acá es una repetición, la usé, bueno, no para ustedes, porque ahí la clase pasada no vimos algunas diapositivas, ¿no es cierto? Bueno, esta estaba también en esas que no vimos. ¿Cuál papel juega el Estado peruano? Tenemos los papeles como sector público, el Estado en el centro, los roles de iniciador y conductor, el que pone metas y promesas, el que hace comités BIM y actividades BIM en forma pública, o el regulador, el que hace guías y estándares y manuales y reglas, o el rol de educador, que hace programas de entrenamiento, planes de entrenamiento, currículas educativas en universidades, BIM, etcétera, etcétera. O el rol de inversionista, que financia, apoya las implementaciones BIM, o el rol de demostrador, que realiza proyectos pilotos en BIM, ¿ok? Tiene planes internos y testea tecnologías BIM, pone a prueba, demostrador, o el rol de investigador, que hace proyectos de investigación y desarrollo y que hace estudios colaborativos con instituciones de investigación, usualmente otras universidades. De esto hablábamos en las páginas que no pudimos terminar la clase pasada. ¿En qué posición está el Perú? Si me apoyan con un par de opiniones, ¿en qué posición está el Perú en esta imagen? ¿Alguien quiere opinar? Nadie quiere opinar. Ajá, Pavel, cuéntanos. ¿Qué opinas tú? Sí, ingeniero. Yo pienso que estamos recién guiando, siendo guías, o sea, estandarizando tal vez una plataforma, bien, estamos normando, o sea, yo pienso que recién estamos en la adopción del sector público en regulator, que dicen en inglés, ¿no? Ajá. Sí, Pues ingeniero. muy bien, muy bien. Estoy medio de acuerdo. Alguien medio de acuerdo. ¿Alguien no está de acuerdo o sí? Carlos, cuéntanos. Carlos Guamán, no te escuchamos. Buenas noches. Carlos, ¿cómo estás? Ahora sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, dentro de lo que veo, yo pondría al Perú como un iniciador y ni siquiera como un iniciador, digamos, bien definido, porque Ajá. solamente tiene algunas, por así decir, expectativas, se tiene como Estado, imagino, pero no lo veo regulando, no veo haciendo demostraciones o mucho menos actividades educadoras, ¿no? No como iniciativa del Estado, básicamente. Correcto. Hay un plan de convertirse en, ¿no? Claro. Pero aún no, aún no. Muy cierto. Hubo alguien más, una dama, levantó la mano y ya no la veo, la bajó. ¿Ya no? Bueno, definitivamente, el Perú está queriendo ser iniciador, queriendo ser conductor, queriendo ser regulador. Y ahora, después del break, vamos a mostrar todos esos queriendo a dónde estamos yendo, ¿ok? En qué nivel estamos, básicamente. Pero miren, señores, el círculo completo. ¿Se dan cuenta que el Perú va a completar este círculo en algún momento? ¿Cuántas posiciones de negocio, trabajo, empleo, aprendizaje, sociedad, mejora, evolución hay en todos estos pasos? Piensen más allá de la caja. Aquí está el futuro. No sé si yo voy a realizar investigaciones, voy a hacer proyectos pilotos, voy a meterme a apoyar acá, voy a meterme a por allá, a apoyar allá, voy a aprender esto, voy a graduarme de esto, voy a
voy a hacer, en fin, todo lo que va a ocurrir. Y según el plan BIM del Perú, que vamos a mencionar más adelante, en el 2030 hemos dado la vuelta al círculo. Tenemos 10 años para esto. Y no 10 años para empezar. 10 años para haber llegado ya allí. Muy bien, entonces como resumen, aquí está lo que más o menos viene ocurriendo y luego vamos a mostrar ya publicaciones reales de leyes y normas que están saliendo, ¿ok? Resumen. Se inició la implementación BIM por parte del sector privado, definitivamente. ¿Ok? BIM viene siendo implementado desde el 2006 en la estación del Metropolitano y esto es debatible, ¿ok? Ellos dicen que sí, pero era la iniciativa de un par de oficinas, de un par de personajes y de un par de softwares, más, no mucho más que eso. Poco a poco, como ha demorado tantísimo este proyecto metropolitano, poco a poco han ido implementando mejoras. Siguiente, esfuerzos aislados de diversos ministerios y gobiernos regionales de aplicación BIM. Esfuerzos aislados, aunque sea de ministerios, eso no era un esfuerzo del sector público. ¿Ok? Eran aislados, era una persona emocionada, era un grupo emocionado que querían hacer las cosas mejor, pero no era opinión pública todavía. Las primeras entidades públicas en usarlo como entidad pública han sido el Ministerio del Interior, han sido la Oficina de Infraestructura, Oficina General de Infraestructura del Ministerio del Interior, y el Ministerio de Justicia con su, ¿cómo era? El OIP, Oficina de Infraestructura Penitenciaria, eso era, las cárceles. Estas dos entidades ya han empezado el uso oficial como entidad, ¿ok? Son las primeras. Se formó un comité BIM del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el 2015, pero ahí quedó. ¿Okay? Fue una iniciativa interna y no tuvo continuidad. Aquí estamos nosotros, lo que yo les contaba. La Cámara Peruana de Construcción creó un comité BIM en el 2012 y se generaron varias actividades donde se incluyó la participación de entidades públicas. Pero hubo un lapsus brutus ahí y luego se ha retomado desde el 2019. ¿Ok? Ya porque ya hay lazos con el gobierno, ahora sí. Produce del Ministerio de Producción por medio de INACAL, el Instituto Nacional de Calidad, ahorita mismo está traduciendo las normas ISO 19650 sobre BIM. Esto es muy importante, estamos esperando ansiosos que salga la traducción oficial. Digo, oficial como la que el gobierno va a promocionar, ¿no es cierto? Desde el 2018, siguiente ítem, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento está desarrollando la norma técnica peruana de modelos BIM, que se publicará, según ellos mismos dicen, en el 2020. Les quedan 9 días. Bueno, hay que esperar que lo publiquen, ¿no es cierto? Y el Ministerio de Economía y Finanzas ha lanzado el Plan BIM del Perú. Este también lo tienen ustedes en la literatura que les he puesto yo, les he compartido. El Plan BIM de Perú. Y no es el plan en el que dice cómo debes hacer tú tu implementación BIM, no. Es el plan de cómo el Perú va a empezar a transformarse en BIM. Es todo su plan BIM. ¿Ok? Entonces, el plan BIM tiene toda una serie de etapas, ¿no es cierto? El diagnóstico, la creación o identificación de la línea base, el diseño del plan mismo y la implementación del plan mismo. Este plan BIM Perú, ustedes no sé si ya leyeron el plan BIM de Chile, también se los he compartido en la literatura, está potente, está poderoso, está muy detallado y el que lo aplica a ojo cerrado va a hacer las cosas muy bien. Lamentablemente lo han hecho en su propio idioma chileno y lo digo con atrevimiento porque le cambiaron todito el idioma a lo que está acostumbrados, el lenguaje BIM. Habla en español, pero le cambiaron todos los nombres. Pero en fin, sin afán de resaltar eso, está muy bien hecho. Entonces, este plan BIM Perú tiene objetivos específicos,
Por ejemplo, plan BIM que establezca metas de corto, mediano plazo, que determine actividades, recursos para la implementación de procesos, adopción, etc. El institucionalizar la implementación del plan BIM en el Perú. Hacerlo institucionalizado, ¿no es cierto? Tener una estrategia de comunicación, poder crear o identificar la línea base que nos permita medir los impactos posteriores a la aplicación de las metodologías BIM. Este es importantísimo, el proceso de medición, porque yo pongo las 4 reglas que vamos a todos seguir, pero si luego de haberlas seguido no comparo mis resultados con lo que era antes de esas 4 reglas, entonces no hay progreso. Pero si las comparo, veo que faltó acá, faltó allá, o estuvo bien esto, entonces ajusto, elemento, cambio o mejoro. De eso se trata el plan BIM del Perú, por eso se han tomado el plazo de 10 años. Y ahí lo voy a dejar. Aquí vamos a tomar un break, porque a partir de este punto voy a empezar a citar publicaciones específicas que han ido apareciendo en el Perú sobre nuestro proceso evolutivo. Hasta aquí, señores. No he dicho esto hace rato ya y perdónenme. ¿Hay alguna pregunta, alguna queja, cosa no entendida? Disculpen el asunto del audio de hace rato. ¿Todo está claro? ¿Opiniones, quejas, lamento, llanto, murmuración? Nada. Muy bien. Entonces, son 8:15. Vamos a tomar un break ahora. Recuerden que hoy día tenemos un examen y después del break, no un examen, tenemos el examen. Y después del break vamos a cubrir unos temas más del avance peruano como sector público en el entorno BIM y de ahí tomaremos el examen. Y si tenemos tiempo también cubriremos las diapositivas no mencionadas en la clase anterior. Son solo 4. ¿Ok? Entonces, sin más, vamos a volver a las 8. ¿Cuánto hemos hecho antes? ¿15 o 20 minutos? 20. 20, ya, ganó 20. Entonces, 8:16, 8:26, 8:36. A las 8:36 arrancamos otra vez. ¿Ok? Nos vemos.